Bienvenidos a todos, estamos en un video tutorial. En este nuevo video aprenderemos qué es un peón aislado, qué es un peón pasado, qué es un peón débil, qué es un peón retrasado y los peones ligados o colgantes. Bien, empezaremos a explicar qué es un peón aislado. Pues bien, un peón aislado es aquel peón que él mismo forma una isla. Por ejemplo, en esta posición nos encontramos con un solo peón aislado que se haya situado en la casilla B7, que es este peón de aquí. Este peón, él solo forma una isla y esto en ajedrez se conoce como peón aislado. Todos los demás, las islas las forman entre varios peones, por lo cual no hay ningún otro peón aislado. Si, por ejemplo, este peón estuviera aquí, estaríamos hablando de 3 peones aislados y de 3 islas. Bien. Una vez explicado el concepto del peón aislado, vamos a pasar a explicar los peones pasados. Un peón pasado será aquel que en su camino hacia la coronación no se encuentre contra ningún peón rival, ya sea enfrente o en las columnas adyacentes, o al lado del peón. Bien, en esta posición vamos a ver cuántos peones pasados tenemos. Pues en esta posición nos encontramos con un solo peón pasado, que es el peón de D2, este peón de aquí. Si nos fijamos, este peón en su camino hacia la coronación no se encuentra con ningún peón rival. Cualquier otro peón sí que se va a encontrar. Fíjate, este por ejemplo llega, pero aquí se encuentra con este peón, este lo tiene enfrente y este le pasa lo mismo. Y estos pues más de lo mismo. Volvemos a explicar. El peón pasado es aquel que en su camino hacia la coronación no se va a encontrar con ningún peón rival, ya sea adelante mismo o en las columnas laterales. Bien, una vez explicado ya lo que es un peón aislado, lo que es un peón pasado, vamos a pasar a explicar lo que sería un peón retrasado. Bien, en esta estructura de peones, en la que ambos tienen 2 islas, los peones retrasados son los que tienen las casillas de 3 para blancas y de 6 para negras. Además de ser peones retrasados, van a ser peones débiles. Es decir, un peón débil es aquel peón que no puede ser defendido por ningún otro peón. Y como podemos observar, el D3 y el peón D6 no son defendibles por ningún peón amigo. Llamaremos peón amigo a aquel peón que sea del mismo color del mismo bando. Sí. Bien, entonces en esta posición los peones retrasados, como se había explicado, son los peones de D3 y el peón D6. ¿Qué tendremos que hacer en esa posición con negras? Pues con negras tenemos que situar en esta columna, poner todas las torres que tengamos para crear una amenaza sobre este peón. Si tenemos también la dama, un caballo, un alfil, lo que tenemos que hacer es fijar el peón. En estos momentos este peón ya está fijado, es decir, no puede avanzar y si avanza puede ser capturado. Y una vez fijado, lo que tenemos que hacer es amenazar a ese peón. ¿Cómo lo amenazaremos? Pues normalmente va a ser amenazado mediante torres, alfiles y a lo mejor por caballos. El caballo tiene difícil salto para amenazar. Igualmente el alfil también tiene complicado el poder amenazar a este peón, en esta posición, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, estos peones no estuvieran, tendríamos la opción de colocar aquí un alfil. Entonces, los peones retrasados, que en este caso también es un peón débil, recordemos que no puede ser defendido por ningún otro peón, lo que haremos será fijar el peón y una vez fijado, lo amenazaremos con todas las piezas que podemos. Sí.
Ahora lo que nos queda por explicar va a ser los peones ligados o colgantes. En esta posición tenemos dos peones ligados, que además de ser ligados, son peones pasados, porque en su camino hacia la coronación no van a encontrarse con ningún otro peón rival. Bien. Estos peones son un arma de doble filo, porque pueden ser muy peligrosos para mi rival, pero también pueden ser dos claras amenazas para mí mismo, porque estos peones, si no los trabajamos con cuidado, pueden convertirse en dos peones débiles. Primero, mi rival amenazará el peón más retrasado, el peón que sea más débil, para eliminarlo, y una vez eliminado, este peón que sería el más débil, vendrá por este. Entonces, los peones ligados o colgantes, que además son pasantes, como ya digo, son un arma de doble filo. Pueden ser muy peligrosos, pero también muy débiles, y deberemos avanzarlos con sumo cuidado. El avance de estos peones es muy peligroso, y es por ello que las piezas negras lo que harán cuando están los peones en estas posiciones, primero intentarán fijar los peones aquí, colocando a lo mejor un alfil o colocando a lo mejor una torre, y una vez fijado, irán a capturar el peón más retrasado, que es la base de esa estructura, y luego irán por el otro. Esta estructura de peones es como si construyéramos una torre de naipes o de cartas. Si nos eliminan al peón más retrasado, a la base de esa torre de naipes, destruirán a este, y luego irá este, y luego y el otro, siempre y cuando tuviéramos una estructura de más peones. Pero lo importante es que sepas que lo podemos asemejar a esa torre de naipes, con lo que siempre tenemos que tener bien defendido la base de nuestra torre. Con estos conceptos de peones, hemos finalizado la explicación de todos los apellidos que pueden llevar nuestros peones. Peón aislado forma una isla. Peón pasado en su camino hacia la coronación no se va a encontrar a ningún rival. Peón retrasado va a ser un peón que se encuentre por detrás de los demás peones. Peón débil es aquel que no va a poder ser defendido por ningún otro peón amigo. Y luego nos quedan los peones ligados o colgantes, que son estos, que siempre van a ir unidos, suelen ser siempre dos. Hay veces que pueden llegar a haber tres, que forman una isla y están ya avanzados. Esos se llaman peones ligados o colgantes. Es muy importante ver cómo podemos mejorar.